Muy buenas tardes. Estamos hoy en el librero como cada sábado, ¿no? Y en esta ocasión, pues acompañado de dos personas que cada quien en su ámbito se dedican íntegramente a las actividades culturales y específicamente editoriales, que es a lo que se dedica este programa. Tenemos por una parte la presencia de Judith Navarro, quien es la directora general de la editorial Texere, que tiene su sede en Zacatecas. Judith, pues muchas gracias por estar hoy aquí con el librero. Muchas gracias, un placer, un honor estar aquí para platicar. Y también está con nosotros pues un amigo del librero ya de varios programas y de varias colaboraciones con nosotros, que es Guillermo Espinosa, quien es un periodista interesado ampliamente en temas culturales, anteriormente ciudadano zacatecano, que ya no más, pero anteriormente ciudadano zacatecano. Guillermo, pues qué bueno que estás otra vez aquí en el librero. Claro, mi estado adoptivo. Las empresas editoriales siempre han sido empresas que la gente le piensa 2 o 3 veces antes de entrarle, por muchas razones, ¿no? Y hay esa costumbre de decir que incluso fuera de la capital del país, pues entonces hay que pensarlo hasta 6 veces antes de entrar a una empresa editorial. Pero el proyecto Texere es un proyecto que está activo y que ve hacia el futuro, según yo he visto en su página editorial, en fin, y por conversaciones que he tenido. ¿Por qué no nos platicas de la editorial? Y te pido que lo hagas porque, repito yo, cuando inicies tus programas en el librero nos interesa la historia conocer la historia de cada editorial independiente. Empezando por la historia del nombre, que siempre dice mucho de la editorial. Bueno, tienes razón. Yo creo que dicen, y con mucha razón, que esto se piensa muchas veces. Y yo creo que si lo piensas tantas veces, no lo haces. Entonces yo creo que este proyecto yo lo arranqué mucho más con el corazón que con la cabeza. Es decir, Texere nace hace 11 años ya, como una oficina de servicios editoriales. Es decir, yo estudié letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas y al salir, mi primer trabajo fue en la editorial Dos Hilos, en Dos Hilos Editores, con José Jesús San Pedro, que es uno de mis grandes admirados, pues, en la vida. Y yo me enamoré, había hecho corrección de estilo eventualmente, corregir yo creo que se me da desde muy chiquitita, pero esa fascinación, digamos, como se convirtió en profesión gracias a un trabajo en Dos Hilos Editores, y después tuve que dejar ese trabajo para hacer la maestría en letras en la UNAM. Pero me fui con esa semilla del gusto por lo editorial, y después, terminando la maestría, yo quise volver a vivir en Zacatecas, pero para mí fue un contraste muy grande de ritmo vital. Es decir, después de 2 años en Ciudad de México, yo vuelvo a Zacatecas y se me hace todo como lento, tranquilo, y me decido un punto medio, una ciudad que fuera punto medio, y fui a vivir a Monterrey. En Monterrey seguí con este interés editorial y entré a un despacho que se enfocaba en experiencias de servicio al cliente. Y eso para mí yo creo que marcó otra línea que ahora en Texere es complementaria a lo editorial, que es cómo alguien que publica un libro va a vivir esta experiencia de publicar, antes de publicar, durante la publicación y después de la publicación. Entonces me enamoré ya de estas dos visiones, digamos, empresariales, y después por una cuestión personal, que fue un accidente de carro muy duro que me dejó sin poder realmente ser autosuficiente, decido volver a Zacatecas. Y esa vuelta fue
tuvo que ver muchísimo más con el cariño a mi gente, con el calor del cuidado. Y decidí arrancar un proyecto que tenía, digamos, 5 años dando vueltas en mi cabeza. Entonces, en ese momento hablé con una persona que había sido mi compañera en la maestría en la UNAM. Le platiqué del proyecto y a las 2 semanas estaba viviendo aquí con la idea de arrancar esta editorial, que era más bien eso, una oficina de servicios editoriales. Y pues sí, lo primero fue decir, bueno, hacemos lo que nos gusta y ya. Texere fue una etimología fascinante para mí, porque es Texere significa tejer en latín. Entonces, a mí me fascina tejer, me fascina bordar, tejer, cocinar, todas esas cosas, digamos, domésticas, tradicionales, a mí me fascina, pero siempre he tenido esta orientación hacia hacer libros, hacia consumirlos, hacia ver la parte que hay detrás de los libros, y creo que texere, que es el verbo tejer, pero a la vez es etimología de texto, me dio toda esta, o sea, de pronto creí que eso conectaba toda mi herencia familiar de mis abuelas que me enseñaron estas actividades que me gustan y que en algún momento iba a tener que dejar de hacer, hilaban eso con lo profesional. Es decir, un texto es un tejido y en ese sentido, pues ha sido enfocarme todo el tiempo en entender ese tejido, en seguir tejiendo y en seguirlo conectando con su entorno social. Y esa es la historia en síntesis de Texere. Es decir, así comienza como una oficina que hacía corrección de estilo, maquetación, diseño editorial, y después se fue haciendo más complejo hasta hacer lo que es hoy, que es realmente una editorial, que es un curador de contenido, que proyecta ese contenido en distintas plataformas y que hace que tenga sentido para los lectores. Exacto. Y claro, búsqueda de autores, búsqueda de eso, ¿no? De escritores que desean mostrar sus obras, o veo que también, son muy diversos los proyectos que he visto que ustedes realizan. Me he dado cuenta de que son, no solamente, bueno, más bien revisé en su página y veo que realizan libros, pero también proyectos de revistas y de diversos tipos. Esto se da porque esos servicios editoriales que ustedes prestan se involucran tanto luego con ese servicio que lo convierten en un proyecto también propio de ustedes. El servicio editorial, es decir, en un inicio arrancamos como servicios editoriales, nada más. Entonces, de pronto empezamos a mostrar eso como parte, digamos, más que un catálogo editorial, como un portafolio. Es decir, nosotros nos involucramos en el diseño de esta revista o en la producción total de la revista o producción total de un libro académico, pero de pronto, y eso fue bastante temprano, empezamos a decir, bueno, este proyecto hay que registrarlo a nombre de Texere y hay que difundirlo. Pero empezó a hacer eso mucho más de entraña, digámoslo así. O sea, de pronto era, este proyecto es importante que tenga lectores. Entonces nos involucramos en la difusión. Entonces los primeros años no tuvimos esa separación entre cuando solo tomábamos, cuando no tomábamos una decisión editorial, es decir, cuando no eran proyectos que nosotros elegíamos para difundir, y cuando las decisiones eran nuestras. Entonces, digamos, los primeros años funcionamos como una oficina de servicios editoriales y de pronto esto empezó a hacernos
a vernos involucrados como realmente un editor, que es, digamos, para mí un editor es un recomendador de lecturas, ¿no? Es decir, quien traduce un conocimiento especializado o vago o poco específico en algo que sea realmente un mensaje específico para un lector específico. Entonces, a partir de eso, de que empezamos a diferenciar estas cuestiones editoriales, pues empezamos apenas ahora a esta altura a hacer nuestras colecciones, empiezan a hacer, y nace como, digamos, como festejo del 10º aniversario, un proyecto filial que se llama Ex Machina. Entonces, Ex Machina sí es un proyecto exclusivamente de narrativa, y es un proyecto que no tiene, que tiene esta cuestión de editor que dice, a mí me gusta esto, y yo le apuesto a esto, y yo me encargo de buscarle sus lectores, y yo me encargo de construir un público que disfrute esto, y entonces ahora sí tenemos este otro proyecto que funciona exclusivamente como editorial. Que ahí es donde supongo que entra lo interesante ahora, ¿verdad? Es decir, el trato con los autores, y después eso, el divulgar y promover, ¿no? Que es otro trabajo, ¿no? Que parecería ajeno al de la edición, pero que no lo es tanto en realidad, ¿no? Claro. Sí, perdón. No, es que sí, es esa divulgación que digamos, en los primeros años estuvo vista como algo distinto a lo que hacíamos, como algo lejano. De pronto se vuelve, aviéntate al vacío a confiar en lo que has aprendido en estos años. Es decir, esta cuestión de que nosotros no nos quedamos en la oficina después de hacer los libros, sino que poco a poco empezamos a ir a las universidades, a hablar de los libros, a tratar de seducir lectores diciéndoles el valor del libro. Empezamos a sistematizarlo y a entender que nuestra función no solo podía ir más allá, sino que debía ir más allá. Exactamente, sí, exactamente, porque sí, para salir además de la tradición de muchas editoriales que hacen libros excelentes, hacen pues eso, ¿no? Producciones muy interesantes, pero que pues ya con eso a veces algunas se conforman con llegar hasta ahí, ¿no? A tener ese producto muy de alta calidad. Y bueno, pues precisamente si esos productos quedan ahí, es difícil que el autor, quiero decir, que los lectores lleguen ellos solos a ellos. Pero, por otro lado, cuando ustedes, estos autores, por ejemplo, en esta colección, son autores de la región, del país, de qué tipo, hacia dónde se han dirigido ustedes o de dónde les han llegado las obras. ¿Ustedes hacen alguna convocatoria o directamente buscan ustedes las obras? ¿Cómo es? Bueno, para esta primera camada, por decirlo así, de nuestros cachorritos, vamos a hacer 5 libros de narrativa. Entonces, una obra es una decisión nuestra de decir, este libro lo tiene que leer todo el mundo, es decir, el público de Ex Machina son lectores de entre 17 y 21 años, eso lo tenemos muy claro. Aunque sean muy atractivos para otros públicos, toda nuestra comunicación va dirigida a crear este lector que está como muy desatendido. Es decir, hay editoriales infantiles que de pronto tienen un título juvenil, pero hay un grupo de lectores que no se consideran juveniles y que no van a leer literatura para adultos. Entonces, hacia allá vamos.
Entonces, hay una obra que nosotros decidimos, digamos, unilateralmente, que es una obra que en su momento disfrutamos a esa edad y que ya se agotó, ¿no? En este caso es un libro del autor Gonzalo Lizardo, que es muy prolífico ahorita, que sigue escribiendo muy bien y sigue como amarrándose a este público, que es el libro de los cadáveres exquisitos. Se terminó, ese libro era inconseguible y entonces decidimos reeditar. Entonces es una reedición. Hay otra línea que es una traducción, digamos, liminar de un autor clásico, en este caso fue Bram Stoker. Se hizo una traducción para este público, considerando público lector mexicano de 17 a 21 años, es decir, la traducción está completamente enfocada en este lector. Y las otras 3 estuvieron abiertas a una convocatoria que como primera instancia fue entre todos nuestros amigos conocidos, o sea, todos los autores que habían solicitado en algún momento ser publicados por Texere, pero no tenían un apoyo extra, o nosotros no teníamos una línea de venta de libros. Entonces, reunimos esta obra y elegimos otras 3 obras. Estamos promoviendo esa camada de libros, esa colección, y tenemos al mismo tiempo abierta la convocatoria para la siguiente. Entonces, es ahora 3 de las obras están abiertas a convocatoria y ahorita estamos recibiendo suficientes textos de buena calidad y ahorita el punto clave será dejar de elegir nosotros, que somos editores de 39, 40 años, dejar de elegirlas nosotros para armar comité editorial, un comité editorial de lectores que tengan la edad que tendrán nuestros lectores, para que nos ayuden a elegir lo que realmente les interesa a ellos. Es decir, lo primero es una apuesta nuestra, lo que creemos que puede gustar. Con un termómetro diseñamos indicadores de gusto de lectura, de todo, o sea, toda una estrategia de experiencia lectora que podemos medir y la siguiente camada se busca que sea ya muy específica de gusto, así ya muy enfocado en eso. Desde hace 10 años que yo volví, 11 prácticamente, y de 50 años atrás, la literatura es muy dinámica, sobre todo la poesía. Y eso para nosotros sí representó desde el principio un dilema muy interesante. O sea, esta dinámica de los talleres, hay una tradición muy fuerte de talleres que nos hace entender que hay, por ejemplo, para una empresa editorial que debe vivir de vender libros y tiene el material más abundante en la poesía, digamos, lo que tiene a la mano es la poesía, y lo que menos se vende es la poesía, es un reto muy interesante, muy interesante. Es decir, hace unos días presentábamos un libro que se llama Una bizarra melancolía, que analiza la creación o cómo se gestó el orden cultural que hay en Zacatecas, que efectivamente es una ciudad, digamos, la ciudad cultural tal vez, o de las ciudades culturales por antonomasia. Cómo se fue gestando. Este libro se enfoca mucho en la plástica, es decir, cómo los pintores fueron haciendo alianzas y cómo un pintor que salía del país a estudiar regresaba a formar un taller y cómo se relacionan estos talleres y cómo eso ha hecho de Zacatecas lo que es ahora en un nivel de gráfica. La autora hablaba de que es imposible separar esta dinámica de talleres de la dinámica de talleres de poesía, por ejemplo. Hay talleres muy activos que son, vuelvo a José Jesús San Pedro, que inició una tradición interesante, Juan José Macías, Javier Acosta, Mauricio Moncada, es decir, hay Ezequiel Carlos, hay 6 o 7 talleres en Zacatecas que no solo están produciendo, sino que están ganando premios nacionales e internacionales. De pronto sorprende y hace un poco de ruido que haya convocatorias estatales
que se lanzan desde el Estado, pero son convocatorias internacionales a premio de poesía, por ejemplo, como es el caso del premio Ramón López Velarde, que ganan 2 o 3 o 4 años seguidos zacatecanos, ¿no? De pronto eso sorprende mucho y de verdad entiendo que haga ruido, pero Zacatecas tiene eso, tiene esta vena poética tan dinámica y es gente que no solo está activa escribiendo, sino está activa a estas convocatorias. Entonces, está por una parte la poesía así que hierve en Zacatecas, que abarca, que es buena poesía, y está por otra parte la vida académica y universitaria que es, digamos, tan preponderante en la ciudad, por lo menos, de producción académica abundante y de calidad, que llega a nosotros como editorial con un apoyo por ejemplo, de la universidad o del Instituto de Cultura, que tiene esta, digamos, los autores tienen apoyo para producir y aparte tienen apoyo para publicar. Y entonces nosotros tenemos una cierta, bueno, una especialidad muy clara en decir, yo tomo una tesis de grado, la puedo desmembrar y la puedo ver desde una cierta perspectiva, quitarle el protocolo de tesis y hacer un libro que sea interesante, no para público en general, pero sí para un lector relativamente común. O sea, decir, un lector que ya esté formado como lector, pero que se puede interesar sin ser científico en un libro de ciencia, sin ser historiador en un libro de historia. Y eso ha hecho que nos ha permitido a nosotros tener estos libros de calidad, que es lo que contaba. Nosotros nos empezamos a ver forzados a decir, este material que a mí, o sea, que yo solo tuve el compromiso de hacer el servicio editorial, yo necesito tomarlo y difundirlo. Entonces, esta divulgación se fue haciendo más por esa calidad del material que en realidad por un plan estratégico de empresa, pues. Pues sí, era de esperarse que el panorama literario en Zacatecas tuviera esas características, ¿no? Pero mira, otra pregunta que también me surgió cuando Juan José me invitó a esta charla es respecto también al reto que significa para una editorial tener también a disposición diferentes temáticas. Así lo veo yo, en el sentido de, claro. Bueno, hago una referencia primero, ¿no? Es decir, en alguna ocasión en Zacatecas compré un libro de Texer y era un libro de historia. Y al mismo tiempo me doy cuenta que Zacatecas pues tiene una gran variedad de opciones para divulgar a través del libro, por ejemplo, textos sobre arquitectura, sobre historia de la arquitectura, sobre arte, historia del arte, todo esto. Eso, ¿tú cómo ves ese espacio de oportunidad de mercado? Eso es lo que me surge a mí. Sí, ahí hay una cuestión, digamos, para mí lo más fascinante, a mí personalmente, lo que más me gusta editar es poesía, a mí, a Judith. En ese sentido, ya habíamos dicho, la poesía no es redituable porque los historiadores compran historia, los novelistas compran novela, los científicos compran ciencia y los poetas no compran poesía. Ahí hay, o sea, para mí ese es como un hueco raro en una cuestión empresarial, porque efectivamente no, para mí Texere no es un hobby, no es, digamos, algo que veo, que quiero ver si funciona, lo que le dedico mis tiempos libres, sino que aunque doy clases en la universidad, para mí Texere es mi actividad principal. Y hay un equipo de personas que están trabajando y Texere funciona como una empresa formal. Entonces, esa parte de decir, esto tiene que funcionar como una empresa, tiene mucho que ver con esta pregunta. O sea, ¿cuál es nuestra especialidad
qué es lo que debemos, digamos, vender, porque hablamos, aunque suene feo en cultura o en literatura, hablar de un producto y hablar de mercado, pues así es, o sea, finalmente es un trabajo, es gente que dedica su tiempo de trabajo a esto. Pasa que hay este bache de decir, un buen libro de historia, o sea, ¿cómo hace Texere para vender un buen libro de historia sobre Zacatecas? Porque la historia muchas veces toma un fragmento de una calle, o sea, es la historia, o sea, tenemos un libro de 600 páginas que habla sobre un tramo de la Avenida Hidalgo, nada más. ¿Cómo haces para que alguien que no es de Zacatecas sienta fascinación por ese libro que es realmente fascinante? Entonces, nuestra labor, o sea, mi labor como editora es decir, ¿qué de universal tiene este libro? Este libro lo que hace es hacernos entender un orden cultural que tiene que ver con el porfiriato, con el embellecimiento, con el uso de los espacios, y ese libro finalmente se llama El mundo desde una calle, que ayuda a entender las relaciones comerciales, políticas, culturales entre México y Francia, por ejemplo, o por qué la gente en Zacatecas y en México acostumbra salir los domingos a tal cosa, o por qué acostumbra tomar café. Es decir, nos hace entender una parte de nuestra realidad, independientemente de que seamos zacatecanos. Entonces, mi responsabilidad es hacer que ese libro sea lo más universal posible, que lo sea primero, y después de que lo logremos en mayor o menor medida, comunicárselo a alguien, o sea, alguien que sea, no sé, a un inglés, a un chiapaneco, seducirlo con la idea, con la promesa de que va a encontrar ahí algo que lo ayude a entenderse, que para mí es también, o sea, conocerse y comprenderse para mí es la finalidad de la lectura. Entonces, tengo que hacer esas dos partes, por una parte adentro del libro y por otra parte de cara a seducir a los lectores. Claro, sí, sí, creo que contesta bien a tu pregunta, ¿no, Guillermo? Sí, no, iba a decir que sobre todo me gusta el punto que trata el punto concluyente en el sentido de buscar la universalidad, ¿no? Sí, sí. Ahora trabajamos también, nuestros autores están, por ejemplo, autores académicos, trabajamos con la Universidad de Yucatán, con la Universidad de Ciudad Juárez, con la Universidad de Aguascalientes, trabajamos mucho, es decir, yo tengo que buscar lo universal donde esté, es decir, hay autores con los que nunca, o sea, que ni siquiera me imagino su cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, conozco su trabajo académico, conozco los intereses de la publicación y lo que me toca hacer a mí es entender qué potencial hay en eso que me entrega, que es un texto, para hacerlo realmente un libro que conecte y que le dé algo a alguien, porque a mí no me gusta que alguien al momento de leer pierda tiempo, ¿no? O sea, lo que me interesa es que lo ayude a comprenderse, y ahí sí tengo que entender, por ejemplo, un autor de Chihuahua, yo no conozco Chihuahua, entender que yo, antes que editora, soy una lectora. Entonces el libro me tiene que decir algo a mí. Y si algo a mí no me queda claro, y ahí estoy con el autor llenando lagunas y eliminando estos, o estableciendo estos puentes en algo que a mí, como primera lectora, no me está dejando ver qué hay ahí en eso que me entrega el autor. Otro de los asuntos de interés al hablar de una editorial es, bueno, pues cómo producen sus libros. Es decir, utilizan las imprentas tradicionales, seguramente, por lo que he visto, ¿verdad? Pero ¿qué otro tipo de producción han encontrado que les ha servido? ¿Cuál es el tiraje promedio que tienen? En fin, eso nos dice mucho también de una editorial, nos dice en el sentido de
de que, pues, nos dice cómo es suficiente para, o autosuficiente como para poder mover un tiraje de 500, de 1000 ejemplares, en fin, ¿no? Pero, ¿cuál es su vertiente preferida o la normal para que un libro lo produzcan ustedes? Bueno, a partir de hacer, digamos, hace 2 o 3 meses, todas nuestras ediciones son híbridas. Es decir, se hace un proceso, son híbridas. Okay. Tienen salida digital y tienen salida en respaldo papel. Entonces, porque la mayoría de la difusión que estamos haciendo ahora es digital. Entonces, es importante, o sea, de pronto lanzamos una cita de un libro en redes sociales y le interesa a alguien que está en Nicaragua, o en Argentina, o en España. Entonces, eso empezó a ser, o sea, el problema de los fletes del libro impreso empezó a ser un asunto que tratar. Entonces empezamos a tomar esta decisión de que los libros de Texere tengan esta doble edición. O sea, se registren como libro en papel y se registren también como edición digital. Ahora, esa es una decisión nueva de frente a un problema que empezamos a ver, porque de pronto uno lanza algo y no sabe dónde va a resonar, ¿no? Entonces, esto creo que empieza a resolver poco a poco. Entonces, digamos, el 40-50% de nuestras ediciones, que son académicas, tienen una subvención académica, que tiene que ver con estos apoyos de los docentes investigadores a publicar. Entonces, ahí hay un asunto interesante, que es que esos libros no son comercializables. Es decir, se hace un trabajo editorial para una difusión exclusivamente académica y gratuita. Entonces, en ese sentido, digamos, en esos proyectos, el tiraje máximo es de 300 ejemplares para que tengan una distribución muy estratégica entre personas interesadas en el tema y nada más. Nada más, es decir, esos ejemplares no pueden entrar a plataformas como Gandhi o como, no sé, Amazon, porque son libros. O sea, mientras uno use o bodegas o plataformas, tiene que pagar. Entonces, alguien que se encarga o de almacenar o de exhibir o de alojar en su plataforma, pues no lo quiere dar gratis, ¿no? Eso, digamos, aquí no hay como altruismo en la parte de distribución editorial. No. Entonces, eso es corto. Pero, por ejemplo, un poemario, nosotros lo que hacemos es recomendar que empecemos con una comercialización de 100 o 200 ejemplares. Aquí lo que pasa es que, digamos, antes imprimir 100 ejemplares, antes, quiero decir, hace 8 años, imprimir 100 ejemplares y 1000 ejemplares costaba prácticamente lo mismo. Y eso ha dejado de ser así, es decir, ahorita 1000 ejemplares cuesta prácticamente 10 veces más que 100. Entonces, digamos, los tirajes cortos ahora son muchísimo más prácticos y manejables. Pero nos ha pasado, por ejemplo, que al momento de decir, este libro casi está listo, y nos ha pasado con relatos cortos y poesía sobre todo, logramos dar en el clavo de decir, esta frase hace que la gente se le antoje. Entonces, antes de que nos lleguen el tiraje de 100, ya los tenemos vendidos. Entonces, lo que estamos empezando a hacer como estrategia es decir, antes de imprimir, o sea, antes de tomar la decisión del tiraje, se lanza y vemos el interés. Entonces, según este interés, o sea, según, si es digamos, si tenemos 50 reacciones y 32 personas que dicen yo lo quiero, entonces no se imprimen solo 100. Se duplica el tiraje o se triplica. Entonces, ahorita lo que empezamos a hacer es como a tocar el agua a ver si está calientita antes del clavado. Así estamos trabajando. Un sondeo de mercado. Claro. Es un sondeo de mercado.
Claro, sí, es un estudio, digamos, muy informal, pero que nos deja claro que, porque uno puede decir, a mí me fascina este poemario. O sea, ahí tenemos el caso de un poemario de un autor que se llama Simitrio Quesada, que para mí es una novela escrita en versos, en verso blanco, pero es una novela, porque cada poema, si bien es una pieza independiente, tiene 52, tiene como las semanas de un año, desde un estado de amor total, un rompimiento, la decepción y el proceso de sanación con todos estos picos de me duele, no me importa, lo suelto, no, me duele ahora, o sea, todo eso, y es un proceso que para mí está muy claro en el poemario. Y a mí ese poemario me fascina, y yo creo que si a mí me dijeran, ¿tú crees que se va a vender? Yo creería que sí, y sin embargo, yo no he dado en el punto de antojarlo en ese nivel, ¿no? Y hay otros poemarios que son sencillos y de pronto a la gente le fascinan. Entonces, sí siento que el olfato se va agudizando y uno puede poco a poco decir, este sí va, este no va, pero creo que me faltan a mí unos 8 años, 10 años para eso, para tener claro cuándo algo se va a vender y cuándo no, y asumir que se venda o no es independiente de mi gusto. No, pues qué bien que tengan esa estrategia, realmente es muy importante y creo que efectivamente esa es una habilidad que se va desarrollando, ¿no? Ahora, pero esos tirajes, por ejemplo, de 100, obviamente los hacen ustedes en lo que es ahora se le llama la impresión digital. Sí. Nuestro taller está en Ciudad de México y hacemos, es un poco más tardado que la digital convencional, pero sí, o sea, un tiraje de 100 para nosotros es realmente viable porque digamos, un 20 o 30% de ese primer tiraje es para promoción, es decir, va para programas de radio en los que hablamos del libro, va para profesores que pueden querer el libro para sus estudiantes, o sea, es así como una distribución estratégica de una parte de ese tiraje para tener a la venta en las tiendas que tenemos en línea y en librerías como locales. Pero ese es, o sea, un tiraje de 100 realmente es un termómetro. Y todavía acuden ustedes quizá a las imprentas en offset. Todavía hacemos offset. O sea, de pronto hacemos algún libro, por ejemplo, en tirajes de 1000, yo todavía tengo la obsesión, sé que ya no es necesario por la calidad del encuadernado actual, pero todavía seguimos, en tirajes de 1000 lo seguimos cosiendo, ¿no? Tenemos así el lomo con todos sus cuadernillos perfectos, simétricos, y a mí ese es como un gusto personal. También usamos mucho el offset cuando tenemos un proyecto, digamos, especial, porque a mí me gusta mucho jugar con el color de las tintas, es decir, para mí el lujo de un libro no tiene tanto que ver con el material en el que se imprima o se encuaderne, como con el lujo del diseño. Es decir, ¿qué podemos hacer desde el diseño? Juegos de tintas, de tipografía, de distribución, de relación entre texto e imagen. ¿Qué podemos hacer desde aquí para que un libro sea lujoso por su concepción y no por su materialización? Entonces, por ejemplo, hemos hecho libros en tintas azules, por ejemplo, en una sola tinta, forros interiores con guardas impresas en tinta, o hacemos libros con tintas sepias. Entonces, el offset para nosotros es un recurso que tiene que ver con apuestas más seguras, es decir, cuando el tiraje es por lo menos de 1000, tenemos esta oportunidad de jugar con la idea de que el diseño del libro prometa y comunique el contenido antes de leer las palabras.
Pero por lo visto entonces tienen un equipo que no es tan pequeño, ¿no? Es decir, tienen diseñadores, correctores, en fin. Sí. Siempre también esa es otra pregunta para una editorial independiente, ¿no? Porque hay editoriales independientes que las conforman 2 o 3 personas. En el caso de ustedes, ¿cómo es? Sí, ahora somos 6 personas. 6 personas porque empezamos, es decir, de ser 11 empezamos a contratar otras empresas que hacen como una parte del proceso. Es decir, empezamos a hacer procesos más complejos y entonces una parte del trabajo sale. Es decir, por ejemplo, una parte de la comunicación sale, una parte de la corrección sale, y entonces nos empezamos a hacer nosotros más bien a quedar como coordinadores de áreas. Es decir, si tenemos una persona que se encarga solamente de hacer las relaciones públicas del libro, es decir, buscar que el autor tenga la mayor exposición posible, tanto en redes sociales como en medios convencionales, es decir, que lo entrevisten, que lo hagan, que se hable de él, que se hable del libro. Nuestra corrección de estilo tiene 4 etapas, y entonces también tenemos una parte que es muy técnica, que tiene que ver con espacios y convenciones gráficas, después otra lectura, después la corrección en sí, y después de la maquetación hay una revisión de galeras, y entonces sí hay distintas personas encargadas de un proyecto. Es decir, sí hay editoriales en las que 1 o 2 personas, o sea, si hay 2 personas, hay veces que hay una sola persona toma el libro de principio a fin. Y en nuestro caso, ¿no? Procuramos incluso que la persona que hace una de las correcciones no sea quien hace la lectura de galeras, por ejemplo. Por esta cuestión de cómo uno se familiariza con el texto y después ya lo deja de ver, pues, o sea, ya más bien la mente se va por su lado a pasear sola, entendiendo que ya conoce el contenido. Entonces, sí somos, digamos, en un libro, tomando el proceso con todo y difusión, son 7 personas directamente y otras 3 o 4 indirectamente. Pues creo que bueno, me parece muy interesante. Creo que quienes escuchan esto, sobre todo que esto también va dirigido a veces a otros editores, amigos que también nos escuchan, ¿no? ¿Y por qué nos dirigimos también a otros editores? Pues en un esfuerzo también de hacer vinculación, incluso regional, ¿no? El librero está ubicado en León, Guanajuato, pero desde hace mucho tiempo en esta zona se ha conformado un grupo de editoriales que ahora tiene como nombre Fondo Editorial Guanajuato, que comenzó como un proyecto institucional, pero pues que poco a poco se fue desprendiendo para ser pues eso, independiente ahora, ¿no? Pero y entonces eso me hacía surgir la pregunta, ¿no? La curiosidad de en estos momentos cómo es la actividad editorial en Zacatecas, en el sentido, debe haber varias editoriales trabajando, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, Juan José Macías, que lo llegué a conocer en Guanajuato, él estuvo ahí en ocasiones, y en algunas ocasiones que fui a Zacatecas, él siempre andaba buscando en eso, ¿no? En esta cuestión. Bueno, Dos Filos, por ejemplo, pues eso también, ¿no? Que ya es de hace mucho tiempo, ¿no? Pero entiendo, entonces, ¿cómo es ahorita la actividad editorial en Zacatecas? Justamente estas editoriales que dices, pues son las que tienen. Dos Filos tiene, no sé si 35 años trabajando, sobre todo. Dos Filos está muy enfocado en la revista Dos Filos, en Corre Conejo, y tiene una producción de muy alta calidad, pero en cantidad muy moderada. Es decir, San Pedro se enfoca 100% en un libro. Juan José Macías está activo y hay
Están surgiendo últimamente proyectos como cartoneras y como esta cuestión de decir, el proyecto se lleva a cabo de principio a fin en esta sala. Y las cartoneras lo que tienen ahora es una actividad muy interesante porque pueden sacar tirajes de 40 ejemplares, pero a esos 40 ejemplares les hacen un montón de actividades alrededor de eso, que para mí es lo que está enriqueciendo muchísimo la cuestión de coleccionismo, la cuestión de lectora, y es a donde nosotros vamos, es decir, a que el libro vaya muchísimo más allá de alguien que lo toma, lo compra, lo adquiere de cualquier manera y lo lleve al librero. O sea, esta cuestión de después generar un diálogo, después moverse, y creo que si algo, digamos, nos falta editorialmente en Zacatecas es eso, como saltar del servicio editorial a decir, vamos a hacer una cultura de libros y que vaya muchísimo más allá de los libros. Es decir, si ahorita estamos en redes sociales, hablar de los libros en redes sociales. Ahorita creo que esta cuestión de la pandemia nos ha obligado a tener una comunicación como la que estamos teniendo en este momento, ¿no? Hace un año para mí era impensable verme yo hablando sola frente a mi computadora. Y creo que eso ha ayudado mucho a que la editorial, por lo menos en mi caso, abra los ojos a otros vínculos y a otras actividades que van más allá de las páginas. Y bueno, también están otros temas, ¿no? Bueno, Guillermo, ya tuvimos aquí también una charla con el director de la Feria del Libro de Buenos Aires, que fue muy interesante. Y también es porque pues también están las ferias del libro, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta actividad? ¿Ustedes son activos en las ferias? Nosotros tuvimos presencia varios años. Últimamente, digamos, el último año y medio, no hemos tenido presencia en ferias, porque a mí lo que me gustaba era yo estar en la feria. Es decir, a mí me gusta estar ahí, y yo sé que si alguien toma un libro y pregunta, es que creo que me brillan los ojos cuando un libro me gusta, y le puedo decir exactamente, este libro tiene de fascinante esto. Entonces, lo que decidí hacer fue como replegarme un poquito en mi oficina y para trabajar en que eso que yo le puedo decir a un posible lector esté dicho en la contraportada del libro. Es decir, he decidido tomar como una formación más de redacción creativa, de ventas, de esta cuestión de decir, es que ¿por qué si alguien toma un libro y lo voltea y lee la contraportada, no se lo lleva, pero si yo le digo, sí se lo lleva? O sea, es decir, no solo lo quiere comprar, sino que lo quiere leer. Entonces, esa parte decidí encerrarme, formarme mejor y entonces lanzar nuestros libros a que ellos solitos estén interactuando en un sentido comercial con el lector. Porque además el último año y medio fue la creación de este proyecto que es Ex Machina. Entonces, digamos, si Texere nace con el corazón, sin ningún plan de negocios, todo yéndose a golpes todo el tiempo y dándose topes aquí y acá, después de 10 años nace Ex Machina, que tiene que ver con un proceso de planeación empresarial claro. Y entonces eso sí fue encerrarme prácticamente un año a tomar decisiones, a armar discurso, a decir el ADN de esta editorial es esto, nuestros libros son así, los siguientes, es decir, tenemos claro qué va a pasar los próximos 5 años de Ex Machina, que es un proyecto nuevo, y no tenemos claro qué va a pasar los próximos 3 meses de Texere, ¿no? O sea, eso ha implicado este tiempo de volver a la oficina en lugar de salir a feria. Yo no conocí la feria, no he tenido la oportunidad de ir a la Feria del Libro de Zacatecas. ¿Qué experiencias tienen con ella o cómo
¿Dónde se realiza? No la recuerdo. Sí, el asunto con la Feria de Zacatecas es que ha tenido como diversos formatos. Es decir, algunos años la apoyó la CANIEM, otros años no, otros como que se está tratando de encontrarle una salida viable y de pronto había unas emisiones en las que hubo muchas quejas de los libreros y curiosamente en las fechas en las que más ha habido quejas acerca de las ventas porque está en lugares cerrados, es decir, hay veces que es en lugar abierto y hay quejas porque los libros se maltratan y hay veces que es en lugar cerrado y no hay suficiente afluencia. Entonces se está encontrando, se está buscando ese balance de cómo compensar los distintos áreas de oportunidad, se llaman ahora. Y ha sido muy, muy distinto. Es decir, se ha llevado a cabo en la Ciudadela del Arte, por ejemplo, que es un espacio cerrado, y un tiempo que no hubo afluencia, el Instituto de Cultura lo que hizo fue dar vales en ciertas escuelas. Eso funcionó bien comercialmente. Es decir, se está yendo como en una cuestión de ensayo y error. Y se ha movido mucho, es decir, no ha sido siempre en la misma sede. A nosotros justamente nos ha servido de termómetro porque en los peores años de ventas, nosotros hicimos campañas, es decir, vimos que no iba a haber gente, entonces lo que hicimos fue jalar personas específicamente a nuestro stand a comprar una cita ciega, por ejemplo, y eso se nos disparó a nosotros en ventas, por ejemplo. Es decir, cuando vemos que el espacio o el evento no nos da suficiente y lanzamos nosotros otra estrategia, a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Pues no sé qué pienses, Guillermo, pero es interesante ver una editorial de estas características que esté pues así activo y pensando de una manera pues empresarial, en fin, vigente pues así comercialmente, ¿no? Sí, definitivamente, claramente hay un proyecto y con Ex Machina se ha definido. Yo quisiera, ya a propósito ya también de estos temas empresariales, Judith, pues el arte tiene manifestaciones muy diversas, son miles, millones, ¿no? Siempre. Y eso quiere decir que las opciones son abundantes. Pero en ese sentido yo quisiera preguntarte, ¿qué significa para Textere y también para Ex Machina el hecho de que haya competencia? ¿Qué ventajas, qué oportunidades te ofrece, pero también qué retos te impone? Sí, bueno, para mí, ahorita creo que haya otras editoriales, en este momento para mí es una cuestión de colegas. O sea, para mí está bien estimular el área editorial. En ese sentido, creo que la competencia real es la idea de plataformas como Amazon, en las que se pueda pensar que una persona puede tomar, bueno, es un hecho, una persona puede tomar su texto en Word, tener una maquetación automática y subirlo a las redes y empezar a vender. Eso, creo que la verdadera competencia es contra una idea de que alguien puede hacer estas cosas sin un mediador editorial. Entonces, en ese sentido, creo que el valor que aporta una empresa editorial, y es lo que hablo muchas veces con mis autores potenciales, es decir, yo puedo ir a Home Depot y comprar ladrillos y cementos y varillas y decirle a un constructor, a un albañil, que me haga mi casa y la puede hacer. Es decir, de que se puede hacer directamente, se puede hacer. Un editor lo que hace es adecuar todo para que tenga la mejor función posible para el usuario. O sea, el editor lo que hace es pensar en el lector y hacer fluida esta comunicación. Entonces, creo que más bien, digamos, en lo que me enfoco yo no es en desacreditar o en superar a otros editores, sino en intentar comunicar
el valor de un editor, que es realmente esta parte de decir, hay un equipo de personas especialistas en lo visual para que tu texto tenga un proceso de llegar como una promesa seductora a alguien que realmente lo lea. Esa es, yo creo que mi reto principal es ese, comunicarle tanto, o sea, a los dos polos del proceso, tanto al autor como al lector, es comunicarle esta idea de cuál es la función del editor. Ahora, eso lo tengo que hacer sin que me vea yo. Es decir, mi trabajo entre menos se note, mejor, ¿no? Entonces lo tengo que hacer en silencio, desde atrás, como un bordado así, en el que atrás se ven todos los nudos y las tramas y todo, y lo de adelante solo es bonito. Entonces tengo que hacerlo, tengo que comunicarlo sin decirlo. Entonces ese es el reto principal, yo creo, de mis próximos 5 o 10 años. Pues no, pues creo que muy nutrida charla, muy interesante y como decía antes, muy alentador ver que esta actividad sigue en el país en general, ¿no? Porque así como en Zacatecas, en Guanajuato, en Guadalajara, en Querétaro, pues están los editores precisamente haciendo lo que tú muy bien describes, ¿no? Ofreciendo buenos contenidos y además haciéndole ver a los posibles lectores por qué son buenos contenidos, ¿no? Para que tengan deseo de llevárselo, ¿verdad? De llevarse un libro a su librero y bueno, no solo dejarlo en el librero, sino leerlo primero, ¿verdad? Claro. Pues no sé si tengan algo más que añadir. A mí me toca pues hablar del tiempo, ¿no? Entonces estamos ya concluyendo, pero si tienen algo más, Guillermo, Judith. Ha sido un gusto y pues quedo a la orden. Si alguna pregunta de alguien más queda así en el aire, pues estaría disponible en redes sociales, también en la página de Textilista para responder con gusto, porque seguro es un tema que no se agota y que más que eso, o lo interesante sería que despertara más y más y más dudas para seguir este diálogo, que es largo, que tiene muchos años por delante. Así es, la idea es esa, ¿verdad? Ir generando vinculaciones y actividades conjuntas en bien, pues, de la salud de los libros, ¿verdad? Pues muchas gracias a los dos y pues nos vemos en la próxima.